Buenas noches, en este video vamos a ver unas técnicas de codificación de línea. Entonces, en telecomunicaciones, estos códigos de línea es una modulación en banda base. Son códigos que son muy utilizados en sistemas de comunicación para transmitir, para transmitir señales. Bueno, entonces para esto utilizaremos unos códigos realizados mediante el software de MATLAB. Entonces, el primer código que vamos a trabajar es el código de línea, que es el no retorno a cero nivel. Este código, ¿en qué consiste? Cuando tengamos un 1 lógico, vamos a tener un nivel alto. O sea, un binario 1 va a ser un nivel alto de voltaje. Un binario 0 va a ser un nivel bajo de voltaje. Entonces, pues como podemos ver en el código, se define un vector de tiempo y estos casos es esencialmente para detectar si hay unos o ceros. Y ya con esta parte del código eh, ploteamos los pulsos, ya sean positivos o negativos, dependiendo si es un 1 o un 0. Entonces vamos a correrlo. Esta es la señal de entrada, que en este caso es la palabra Felipe, codificada mediante el código ASCII. Entonces vamos a correrlo. Entonces ya, como podemos ver, los unos van a ser niveles altos de voltaje, los ceros niveles bajos de voltaje. Como podemos ver, el 1 empieza con 1 nivel alto, y luego siguen estos tres ceros, y acá niveles bajos, luego unos, y así sucesivamente. Bueno, la segunda técnica de codificación de línea que trabajamos es la de retorno a cero, unipolar. Esta consiste en que un binario 1 lo representamos mediante un pulso de la mitad del intervalo del bit. O sea, no va a cubrir todo el bit, todo el ancho del bit, sino la mitad de ese intervalo. Y un 0 lo representaremos como la ausencia del pulso. Como una ausencia del pulso, no, o sea, no pondremos nada. Entonces, y el código pues es muy similar al anterior. Definimos el vector del tiempo. Con estos casos identificamos los ceros mediante, aquí tenemos el vector h. Entonces, con esta h y esta n, que es un contador, vamos de posición en posición mirando si hay ceros. Ya con eso los detectamos y los graficamos. Mediante esta función. Y lo mismo con los unos. Y los unos aquí ponemos 0,5, por lo que van a ser la mitad del intervalo del bit. Por eso se pone ese 0,5 y también se grafican normal. Vamos a correr el programa. Entonces ahí lo podemos ver. Un 1
es codificado en la mitad del intervalo del bit. Un 0 como la ausencia de pulso, 1 en la mitad del intervalo y así sucesivamente. Bueno, entonces ya este es el código retorno a 0 unipolar. Ahora veremos un código de fase, que es el bifásico nivel o Manchester. Entonces este código consiste en que un binario 1 se codifica con un nivel alto en la primera mitad del intervalo del bit, como en el caso anterior, solo la mitad del bit, y un nivel bajo en la otra mitad de ese mismo intervalo del bit. Entonces ahora, un binario 0 lo codificaremos con un nivel bajo en la primera mitad del intervalo del bit y un nivel alto en la otra mitad de ese intervalo. Recordemos que esta palabra para estos tres códigos va a ser la palabra Felipe, codificada mediante el código ASCII, toda en mayúscula. Entonces el código, pues igual, con este miramos el tamaño de H, miramos el tamaño de H, definimos el vector del tiempo. Con estos códigos, con estos casos detectamos los ceros y los unos y los graficamos solo en la mitad del intervalo del bit. En ambos casos sean ceros o unos. Entonces vamos a correrlo. Y pues se ve así tan pegado por el intervalo del tiempo, pero pues no podríamos modificarlo, tendríamos que modificar el tamaño del vector h. Entonces ya, como podemos ver, un 1 en la mitad del intervalo del bit y 0 en la otra mitad. Entonces el 0 con la primera mitad del intervalo del bit en 0 y la segunda en alto y así. Entonces por último, la última técnica de codificación que miraremos en este video es una técnica de altibajos conocida como HDB3. Con una técnica de altibajos conocida como HDB3. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Este tipo de codificación solo nos permitirá transmitir 3 ceros consecutivos. Cuando encontremos un cuarto cero consecutivo, tendremos que poner un impulso en lugar de ese cero. Este impulso será transmitido con la misma polaridad que la del impulso que lo precede. A este impulso lo denominamos impulso de violación de paridad. Bueno, y estos pulsos de violación siempre tienen que ser alternos. Es decir, si el primer pulso de violación fue una tensión alta, el siguiente tendrá que ser una tensión baja. Pero entonces, para poder mantener alternada esta polaridad en los impulsos de violación, es necesario también tener un bit de relleno, un impulso de relleno, para poder mantener la alternancia de los impulsos de violación. Bueno, entonces para esto vamos a mirar el código. Este es un código basado en el AMI bipolar.
Este código HD3 es basado en el código AMI bipolar. Entonces, para esto el vector de entrada xn ya no va a ser la palabra Felipe, sino mi cédula codificada. También esta es mi cédula codificada. Entonces ya tenemos esta parte que es el código que vamos a modificar, la variable para controlar los unos y determinar si son pares o impares. Bueno, con este generaremos el código AMI, que como se basa en código AMI bipolar, entonces lo necesitamos utilizar también. Esto es una condición, este if es para un condicional para detectar números de unos pares y para detectar números de unos impares. Bueno, y esto ya es para determinar el conteo de los ceros continuos. Como ya sabemos, solo en este código HB3 solo podemos transmitir 3 ceros continuos. Ya en el cuarto tendremos que utilizar un pulso de violación, como ya lo vimos. Entonces aquí tenemos las variables para guardar las violaciones, variables para guardar los ceros. Y bueno, así seguimos con este código. Entonces esta parte del código es para decodificar la señal. O sea, ya en esta parte obtendremos el código HB3 en HB3. Y pues ya por último lo graficaremos. Graficaremos el código HB3, los bits de violación y los bits de relleno. Vamos a correrlo. Entonces aquí como podemos ver, estos serían los bits de violación. Este sería un bit de violación. Aquí había otro bit y aquí habría otro bit. Y en este caso solo habría un bit de relleno. A 3 ceros consecutivos, no pasa nada. Es al cuarto que debería pasar. Entonces acá vamos en 1, 1, 2, 3. En este caso habría una violación. Aquí está. Y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias y nos veremos próximamente.